Hola, vamos a estudiar ahora la situación de equilibrio estático de un sólido rígido. En la figura se muestra una barrita que está enganchada a la pared mediante un tornillito o un clavito en el punto A, de forma tal que esta varilla de color amarillo se puede girar verticalmente, en el plano vertical puede girar, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Entonces, nosotros habíamos visto previamente en un vídeo que si tenemos un cuerpo puntual sobre el que actúan varias fuerzas, F2, F3, F4, esto lo hago así nomás porque ya lo habíamos visto, si queremos que este objeto esté en reposo bajo la acción simultánea, o sea, al mismo tiempo de estas fuerzas, se tiene que cumplir que la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ser igual a 0. Es decir, se tiene que cumplir que F1 más F2 más F3 más F4, todo esto tiene que ser igual a 0. Y esta es la condición que nosotros vamos a aplicar para resolver problemas en los que intervienen cuerpos puntuales y, por ejemplo, nos preguntan alguna de estas fuerzas necesarias para lograr el equilibrio. También decíamos que como podemos trabajar con las componentes en X y en Y, esto equivale a poner que sumatoria de fuerzas en el eje X es 0 y que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Bien, vamos a estudiar este caso. Esta barra podemos suponer que tiene una masa, por ejemplo, de 1 kilogramo. En el Sistema Internacional de Unidades medimos la masa en kilogramos, y por tanto esta varilla va a estar bajo la acción de una fuerza hecha por la Tierra. Podemos suponer que la Tierra está por aquí abajo, y la Tierra va a ejercer una fuerza aplicada en el centro geométrico o centro de masa o de gravedad, mejor dicho, de la barra, si la barra es homogénea, y esa fuerza con la cual la Tierra atrae a la varilla le llamamos fuerza peso. La fuerza peso, en el Sistema Internacional de Unidades, para hallar su módulo, multiplicamos la masa por el módulo de la aceleración gravitatoria. Y la aceleración gravitatoria aproximadamente, vamos a tomar en las inmediaciones de la superficie terrestre, el valor 9,8 o 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso de esta varilla será 1 kilogramo por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto me da 9,8 newton. La fuerza peso, como cualquier otra fuerza, la medimos en newton. Bien, vamos a borrar esto un poquito, y vamos a poner por aquí que el peso vale 9,8 newton. El peso vale 9,8 newton. Lo pongo entre barritas para indicar que hablo del módulo del vector peso. Si no, tendría que poner, por ejemplo, que el peso sería vectorialmente menos 9,8 J newton, para usar la notación que hemos usado anteriormente. Bien, observemos que bajo la acción del peso, esta barra no va a permanecer en reposo, sino que va a estar girando en sentido horario. Bien, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a dibujar un vector que va desde el punto A hasta el punto de aplicación del peso, y vamos a llamarle a ese vector RP. RP recibe el nombre de brazo de palanca. A RP le llamamos brazo con Z de brazo de palanca. ¿Sí? Y bueno, si la varilla, por ejemplo, tiene una longitud total de, supongamos, 2 metros, entonces nuestro brazo de palanca tendrá un módulo de 1 metro. Vamos a definir ahora el momento del peso con respecto al punto A. El momento del peso
con respecto al punto A lo vamos a calcular de esta forma. R producto vectorial el peso. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero calcular el módulo del momento del peso respecto a A, lo que tengo que hacer es multiplicar R por P por el seno del ángulo que forman R y P. Yo me doy cuenta que si yo pongo RP, ¿no?, y pongo el peso con igual origen, si este es RP y esto es el peso, los traslado hasta que tengan un origen común, el ángulo que hay entre ellos, este angulito es de 90 grados. El ángulo es de 90 grados. Por tanto, si quiero calcular el módulo del vector momento, para calcular el momento del peso respecto a A, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar R, que es 1 metro, por el peso, que me dio 9,8 newtons. O sea, estoy usando el módulo del peso, por el seno del ángulo que forman, que es 90 grados. Entonces, seno de 90 vale 1. Esto me da 9,8 metros newton, o lo escribimos así, newton metro. Bien, notemos una cosa, que este momento, lo que quiere lograr el momento del peso respecto a, es un giro horario. Entonces yo puedo ponerle una flechita así a esto. ¿Por qué hago esto? Hago esto porque por ahora, para resolver este tipo de problemas, no le voy a dar importancia al sentido que tiene el vector momento, porque para eso hay que aplicar la regla de la mano derecha, que no quiero considerar ahora, porque no es necesario. No es necesario. Yo solamente estoy calculando el módulo de este vector momento. Evidentemente que cuando tengo un producto vectorial, el vector momento será perpendicular, perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Y por la regla de la mano derecha, me daría o regla del tornillo, me daría que el vector, este vector momento, es centrante. Pero no voy a considerar eso. No voy a considerar eso. Siempre que nosotros tengamos un momento creado por una fuerza, ese momento nos va a indicar hacia dónde va a ser el giro provocado por esa fuerza. Entonces ese giro lo estoy indicando de esta forma. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, supongamos que yo voy a aplicar en este extremo una fuerza hacia arriba, bueno, ahí, que tiene el mismo valor que el peso. Vamos a llamarle a esta fuerza P', por ponerle un nombre. Y P' vale también, tiene un módulo de 9,8 newton. Vamos a ver lo que sucede. Voy a borrar esto por cuestiones de espacio. Entonces nosotros sabemos que el momento del peso respecto al punto A vale 9,8 newton. Ahora vamos a calcular el módulo del momento de P' respecto al punto A, el módulo. Entonces será R P' por el módulo de P' por el seno del ángulo que formen estos dos vectores. Para eso voy a dibujar el vector R'P', que sería desde A hasta este punto. Lo hago así para que no se me superponga con este y me quede un mamarracho. Pero yo veo que este vector mide lo mismo que la longitud de la barra, que es 1 metro. La longitud de la barra es, 2 metros. Dijimos que la longitud de la barra es 2 metros. Estoy considerando el momento respecto al punto A, pero también puedo considerar el momento respecto a cualquier punto que se me antoje. Puede ser un punto del plano, cualquiera. Pero ahora estoy considerando, para esta explicación, que estoy calculando momento respecto al punto A.
Bien, vamos a calcular ese momento. Entonces sería 2 metros, que es P', por el módulo de la fuerza P' que voy a aplicar yo externamente, que vale 9,8 newton, por seno de 90, entonces esto me da 19,6 newton metro, pero me voy a dar cuenta que esta fuerza, con respecto al punto A, quiere hacer girar la varilla en sentido antihorario, entonces lo voy a dibujar así. Y el momento del peso dijimos que era en sentido horario, quería lograr un giro horario. Bien, lo voy a anotar aquí arriba, el momento de P' respecto a A me dio 19,6 newton metro en sentido hacia arriba. Hacer esta consideración es bastante útil a la hora de resolver estos problemas. Es una forma de hacerlo. Bien, nosotros vemos que el momento de esta fuerza es mayor que el momento del peso. 19,6 es mayor que 9,8. Sin embargo, estas dos fuerzas tienen igual módulo. Entonces, si aplicamos la condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio, ahí me queda que la sumatoria de fuerzas, que sería P más P', eso me da 0. ¿Cómo? ¿Por qué me da 0? Claro, me da 0 porque yo tendría que sumar 9,8J, que sería P', que apunta hacia las I positivas, 9,8J, le tengo que sumar el peso, pero el peso vale menos 9,8J, y esto me da 0. Entonces, ¿qué condición tengo? Tengo la condición de que la sumatoria de fuerzas es 0. Pero esto no es suficiente, esto no es suficiente para que la barra esté en reposo. ¿Por qué? Porque esta barra no va a estar en reposo. Si bien esta fuerza tira para abajo, lo mismo que esta fuerza tira para arriba, la barra no va a estar en reposo porque el momento creado por esta fuerza, P', este momento es mayor que este otro. Y aquí surge una nueva condición de equilibrio estático. Cuando estamos trabajando con un sólido rígido, como el caso de una barra, no solo basta con esta condición, es decir, no solo basta con que sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Esta condición se tiene que cumplir, esto se tiene que cumplir, sí, pero además tenemos que agregar otra condición, y es que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a cierto punto que elegimos nosotros arbitrariamente, como el punto A, la sumatoria de momentos también tiene que ser 0. Es decir, que se tienen que cumplir estas dos condiciones, que estoy marcando aquí, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Vamos a recuadrarlas aquí. Estas dos condiciones se tienen que cumplir para lograr el equilibrio en un sólido rígido. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué fuerza tendré que colocar en el extremo de la barra para lograr que la barra quede en equilibrio estático? Y esto va a ser muy fácil. Primeramente voy a borrar esto. Y lo que voy a hacer, voy a borrar la fuerza P', y a esto le voy a llamar simplemente P', pero no conozco cuánto vale. Entonces, yo digo, la condición que se tiene que cumplir para que el sólido rígido esté en reposo es que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto, sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al punto A, eso tiene que ser 0. Entonces,
el momento de el peso respecto a A, el módulo, tiene que medir lo mismo que el momento de P' respecto a A. Tiene que suceder esto. Para eso, el momento del peso respecto a A, ya lo habíamos calculado, que es 9,8 newton metro, tendrá que ser igual al momento creado por P' respecto al punto A. Y este momento, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos como el RA, el RP', perdón, que es este vector, R sub P', que dijimos que es 2 metros, multiplicado por P', que no sé cuánto vale su módulo. Simplifico metro con metro y me queda, despejando, 9,8 dividido 2 newton, eso va a ser P', y entonces esto me va a dar 4,9 newton. Es decir, que si yo aplico una fuerza de 4,9 newton a esta distancia con respecto al punto A, esta barra va a estar en reposo. El peso P, es 9,8, es el doble de esta fuerza. El peso este es el doble de este. Sí, pero como esta distancia es mayor que esta, en la misma proporción, por lo tanto, este momento creado por el peso que intenta mover a la barra en sentido horario, es igual el módulo al momento creado por P' que intenta mover a la barra respecto a en sentido antihorario. Entonces, esta es la condición fundamental para el equilibrio estático en el caso de un sólido rígido.